La semana pasada recorríamos el Camino de Santiago a su paso por la ciudad de Logroño, un reportaje cargado de historia, y esta semana no iba a ser menos. Estamos con nuestro colaborador favorito, Bruno Callejas Calona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que nos vas a contar todos los detalles y entresijos de la aguja de Palacio. Eso es, pues buenas tardes y bueno, una semana más. Pues sí, hoy vamos a hablar de un elemento icónico, de un elemento único en nuestra ciudad, dado que no encontramos una construcción similar a esta en toda España. Es una construcción que se realizó en el siglo XIII, inspirada en el gótico inglés. En aquellas tierras, este tipo de agujas se colocan sobre las torres, pero esta tiene una peculiaridad, porque esta fue construida para ser un cimborrio. Un cimborrio, para quien no lo sepa, es una ventana que estaría encima de donde se une la iglesia y proporcionaría luz a la iglesia de Palacio. Sin embargo, bueno, el paso de los siglos y diferentes sucesos pues le privaron de ese uso de cimborrio. Por cierto, estuvo a punto de ser derribada, pero por suerte todavía la podemos seguir viendo. Y comentar que esta torre que tenemos aquí al lado de la aguja es posterior. Eso es, la torre de Carlos V, que se inauguró, se empezó a construir en el año 1520, coincidiendo con la visita del emperador, porque le llamamos Iglesia Imperial de Palacio, no por un emperador, sino por dos, porque fue Alfonso VII, emperador y rey que unificó Castilla y León, quien mandó construir la aguja, y Carlos V, emperador también, quien mandó construir la otra torre. Poquitos detalles me has dicho, me parece, ¿eh? Bueno, nos vamos para adentro y continuamos. Continuamos. Ahora, Bruno, entramos ya en la iglesia de Palacio, donde vamos a poder ubicar el lugar desde donde se vería, ¿no?, esta aguja. Eso es. Pues bueno, ahora mismo cuando entramos a la iglesia, pues nos cuesta ubicarlo, porque claro, ha sufrido unas cuantas reformas, pero hay un elemento que nos puede recordar a ese cimborrio. ¿Y cuál es ese elemento? Un óculo. Un óculo que es una ventana circular que permite una entrada de luz. Que bueno, ¿dónde lo tenemos que ubicar? Pues no estaría, porque hemos dicho que esta aguja estaba justo en el cruce de la iglesia, no, ahora mismo está en el centro, porque sufrió una ampliación. Pero aún nos sigue recordando un poco esa forma de entrada de luz a la iglesia. Esta es una iglesia, ¿no?, y un recinto que ha sufrido varios cambios a lo largo de su historia. Bueno, pues unos cuantos, porque bueno, la primera iglesia, la primitiva, no estaría ni aquí, estaba un poquito más allá, en la zona donde hoy está el claustro. Hemos dicho que se llama Imperial Iglesia porque es Alfonso VII, el emperador que unifica Castilla y León, quien se apiada un poco de que esa iglesia está en mal estado y sufraga la construcción de una iglesia nueva. Una iglesia nueva, ya más estilo de transición entre románico gótico, que bueno, en agradecimiento y en recuerdo a la importancia de esta persona, deciden colocar este cimborrio que tiene forma de corona imperial, con ese emperador, obviamente. Y bueno, que una iglesia que tuvo esa forma hasta el siglo XVI. Cuéntame esa historia de que la querían derrumbar. Sí, eso es, pues sí, es cierto. Esta aguja, de hecho, ya estaba a punto de ser derribada. ¿Por qué? Bueno, en el siglo XVI, esta iglesia sufre una reforma, como hemos dicho antes, con la construcción de la torre campanario. ¿Qué se hace? Se tiran los ábsides que estarían detrás, que eran unos ábsides románicos, se derrumban y se amplía una nave más. ¿Qué pasa? La aguja estaba apoyada en unas columnas que de por sí, que no son estas por supuesto, no podían aguantar ese peso, necesitaban el ábside. En el momento que el ábside desaparece, pierde estabilidad. Y la gente del momento pues empieza a temer que estos un día pueden estar en misa y se les caiga la aguja encima. Entonces, ¿qué hacen? Quitan el culto de la iglesia y se plantean quitarla al momento de derrumbar. Llega una persona, un arquitecto, que bueno,
diseña un sistema para poder conservarla. Que costó mucho, ¿no?, encontrar ese diseño. Sí, eso es, porque claro, es una construcción gótica, porque claro, por dentro le subían varios nervios, eso que coincidían en el punto central. Bueno, pues, tenía una estructura bastante visible junto con todos los arcos que daban luz. ¿Qué pasa? El tapar eso, pues claro, le quita mucha luz. Pero bueno, pues sí, llegó un arquitecto y ¿qué hizo? Pues planteó una construcción con una cúpula de media naranja, que es lo que estamos viendo, con un óculo para permitir esa entrada de luz, y colocó estos 4 grandes pilares que refuerzan esas columnas góticas de en medio, que tan estilizado y tan del gusto del gótico eran. Lo que hace es colocarlas aquí para poder aguantar todos esos kilos que pesa la aguja. Una vez asentada ahí, cierra directamente con la cúpula y deja ese óculo ahí como reminiscencia. Y concretamente, esa columna de ahí sería el acceso, ¿no?, una escalera de caracol hasta arriba, hasta la aguja. Eso es, pues sí, obviamente, ahora bueno, tiene un acceso diferente, pero sí, hemos de pensar, por tal y como lo estamos viendo desde fuera, habría una subida directamente aquí hasta la zona donde ocuparía el cimborrio, o sea que sería una zona de arcos, donde aún tenemos aquellos nervios originales góticos que luego veremos, y que bueno, esos arcos fueron cegados y se abrieron unas ventanas para dar salubridad, pero que se conservan prácticamente intactos. De ahí tomaremos, después de haber caminado por encima de las bóvedas de la iglesia, tomaremos unos restos de esa escalera de caracol que tú dices y subiremos directamente a la galería de los ventanales, que es la parte más bonita. Y ahora, arquitectónicamente hablando, desde fuera, ¿qué elementos podríamos ver? Pues desde fuera, lo que más nos llama la atención, vamos de arriba para abajo, es desde luego la forma picuda. Única. Única en España, y vamos, una de las más importantes. Y luego nos llama la atención los 8 ventanales con esos dibujos, que hay quien dice, bueno, y parece lógico pensar que fueron el campanario medieval, porque hay restos de las muescas de las campanas, y debajo vemos, si tenemos un poco ahora ya, pues cuesta verlos, pero si afinamos un poco el ojo, vemos los arcos de aquel cimborrio, de aquella entrada de luz, y vemos también los óculos, que esas ventanas que se ponen, que es donde entra la luz por este óculo que tenemos aquí. Perfecto, pues ¿qué te parece si subimos hasta arriba y despedimos desde allí? Pues muy bien. Vamos. Vamos. Bueno, Bruno, y ya hemos llegado a lo más alto de la aguja del palacio, ¿no? Eso es, estamos ahora mismo en la galería, en los ventanales, que serían pues la parte visible, digamos, desde la ciudad, porque claro, ahora mismo para ver todos los ventanales pues tenemos que buscar un poco un lugar, pero claro, entonces antes de que se ampliase la iglesia y todas las vicisitudes que ha tenido, pues estas ventanas se verían pues desde cualquier lado y sería una vista importante, porque claro, llegar a una ciudad y ver esta magnífica construcción pues impactaría y sería uno de los edificios más importantes de la ciudad. Bueno, y yo creo que con estas maravillosas vistas de la ciudad de Logroño despedimos el reportaje esta semana. Pues hombre, es el lugar adecuado.